Miren, este caso de la candidata y pues virtual ganadora de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se está poniendo color de hormiga. El día de ayer, el que actúa en este momento como fiscal, en realidad pues es encargado de despacho, no hay fiscal en la Ciudad de México en este momento, el delincuente Ulises Lara López, publicó un video donde hace acusaciones bastante serias. Por ejemplo, se atreve a decir que el atentado que sufrió la candidata fue un atentado falso, que ella misma lo planeó. Pruebas, nada. O sea, dice que lo que él está diciendo se basa en pruebas científicas. ¿Aporta alguna? No, ninguna. Miren, aquí hay algo muy interesante. Hay que ver de dónde viene esta fiscalía y todas las cosas que ha hecho en el sexenio donde estaba Lady Rebsamen y estaba Ernestina Godoy. Por eso cuesta tanto trabajo creerle a la fiscalía, porque fueron capaces de inventarse un delito inexistente en el Código Penal, una situación muy grave. Yo no me voy a cansar de decirlo. Este tipo de actos, como el que cometió Ernestina Godoy para ayudar al delincuente Gertz Manero, en un país serio se castigan con cárcel y no con un cargo público, como en el caso de Ernestina Godoy, que ya agarró huesito con la tal Lady Rebsamen. Inventaron un delito, no que le hayan fabricado un delito a alguien, no, sino que hay delitos que existen en México y otros que no. Bueno, ellos se inventaron uno que no existe en México para meter a la cárcel a una persona por consigna. Y en ese momento Ulises Lara era el vocero, era la mano derecha de Ernestina Godoy. Ahora que se queda como encargado de despacho, le toca este caso durante la elección y la verdad es que se nota inmediatamente que esto es una consigna, porque pues sabemos que ese señor pertenece a la organización delictiva de la secta, es parte de la mafia de la secta, y como quieren a fuerza quedarse con la alcaldía que no ganaron, porque la secta no sabe ni ganar y mucho menos perder, entonces se inventan toda esta historia. Adoctrinados, esto no es por defender ni al PRI ni al PAN, que les entre en la cabeza, lo que están haciendo es muy grave otra vez. En pocas palabras, ahora les voy a dejar los dos videos, lo que dice el palurdo y lo que dice la candidata de Cárteles Unidos. Lo que hicieron en pocas palabras es lo siguiente: agarraron a un X, se lo llevaron a declarar a la fiscalía, lo obligaron a declararse culpable, agarraron una moto, agarraron una pistola que no tiene nada que ver con lo que ocurrió. La defensa de esta persona que está en la cárcel se inconforma y entonces denuncia lo que pasó, pero esa parte Ulises Lara no la dice en el video que publicó el día de ayer. Entonces están metiendo a la cárcel. Es un caso, parece todo indicar, un caso de fabricación de culpables. Si fueron capaces de fabricar un delito inexistente, inventárselo, son muy capaces de fabricar delitos e imputarle delitos a una persona sin que haya tenido absolutamente nada que ver. Por eso la candidata dice, pues es que yo no puedo culpar a esta persona, porque esta persona fue torturada, esta persona fue amenazada, esta persona fue obligada a declararse culpable de un hecho que no cometió. Es muy grave. Esto es la secta, esto es Morena, y esto con la nueva reforma judicial, cuando les toque, adoctrinaditos, cuando les toque, porque no van a tocar a las fiscalías ni a los ministerios públicos, cuando les toque, esto lo van a seguir padeciendo. La reforma judicial se tiene que hacer desde aquí, y este tipo de casos lo demuestran. Escuchen las dos partes, pongan atención, adoctrinaditos, quítense el vestido, el traje, la coraza que traen de sectarios de Morena, escuchen lo que están diciendo ambas personas para que se den cuenta que es muy evidente que Ulises Lara oculta información y que la tal Alessandra Rojo de la Vega dice, pues bueno, yo me estoy basando en lo que está en los documentos, en los papeles, yo sí pongo pruebas. Lo que está diciendo este señor es falso. Es muy grave lo que pasa
con tal de quedarse con la alcaldía Cuauhtémoc para la hija de Ricardo Monreal. Agradezco a todas y a todos su interés en este mensaje que emite la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para hacer algunas precisiones sobre las declaraciones vertidas por una persona que contendió a la alcaldía Cuauhtémoc y que denunció hace unas semanas ser víctima de un ataque. Antes que nada quiero aclarar que el trabajo de esta Fiscalía General de Justicia se basa única y exclusivamente en fundamentos jurídicos, no políticos. Es irresponsable asegurar sin pruebas ni datos comprobables que esta institución falseó o fabricó una declaración, además de asegurar que las geolocalizaciones no ubicaron en tiempo y lugar a Juan N., a quien le imputamos su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa. Resulta por demás extraño que sea la propia denunciante quien defienda a su posible agresor. También genera suspicacia que sea ella misma quien se aventure a dar conclusiones de una investigación que se encuentra en curso y que todo apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado. Lo hemos dicho y lo reiteramos categóricamente. El Ministerio Público cuenta con elementos de prueba sólidos y contundentes para fundar la acusación de que Juan N. disparó sin intención alguna de lesionar a la denunciante, y esa imputación está sustentada en evidencias científicas, no en dichos, ni mucho menos en alusiones políticas. Los argumentos jurídicos con que contamos se desprenden de videos, peritajes y diversas técnicas de investigación telefónica debidamente autorizadas por jueces federales que dan cuenta de la posible participación de Juan N. y su ubicación en el lugar de los hechos. Además, contamos con testimoniales como la del propio imputado, las cuales se tomaron en presencia de su defensa en apego a sus derechos humanos, contrario a lo que la persona que contendió a la alcaldía Cuauhtémoc ha mencionado, sobre que Juan N. fue obligado y amenazado a dar una declaración contraria a sus intereses. Eso es totalmente falso. En cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la persona imputada mencionada en este mensaje, de acuerdo con la presunción de inocencia, se le tratará como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Muchas gracias. Cuando piensas que las autoridades de este país no pueden ser peores, siempre logran sorprenderte. Sale el encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México y me señala y miente. Todo para favorecer a su partido o como venganza porque no me he sabido quedar callada. Esto ya es un absurdo y es un abuso de poder sin límites. En este país donde a las mujeres nos han hecho creer que si nos pasa algo es nuestra culpa, si nos atacan, nos violan, nos matan. Este es el México que hoy tiene como fiscal de la Ciudad de México a Ulises Lara, quien en sus recientes declaraciones demostró que no tiene la más mínima intención de proteger a las víctimas. Prejuzga y sin ninguna sola prueba se lanza en mi contra, revictimizándome, violentando, mintiéndole a la cara a millones de capitalinas y capitalinos. Desde el 2 de junio, día en el que los derrotamos, estoy luchando contra todos los poderes del Estado. Cada día suman un ataque más y uno a uno los hemos ido derrotando. Lo veía venir y lo advertí desde antes. Y yo le quiero preguntar al encargado del despacho de la Fiscalía, a esta persona que ha sido acusada por tráfico de influencias, por fraude, por falsificación y despojo por su propia hermana, ¿por qué nos tenemos que enterar por redes sociales de que la defensa presentó un amparo? Repito, la defensa señala que la Fiscalía los obligó a renunciar a su defensa privada y les impuso defensores públicos, que lo obligaron a leer una declaración escrita por la Fiscalía, que fue amenazado y torturado, que durante el cateo que se hizo en Ecatepec le sembraron droga, que la pistola que presentaron como supuesta prueba tiene domicilio en un centro de rehabilitación controlado por autoridades públicas, que la moto que dicen que es del imputado ni siquiera estaba en ese domicilio, se la encontraron unas cuadras más adelante, que jamás recibió ni envió los mensajes que están en la carpeta. Yo lo que hice fue preguntar, fiscal, ¿por qué alimenta las dudas? ¿Por qué se me negó y me escondieron mi carpeta de investigación? Porque como bien sabe, tuve que ir a la Comisión de Derechos Humanos para que yo pudiera tener acceso a mi carpeta cuando es mi derecho como víctima. Todos los días me pregunto si esta es una investigación para llegar a la verdad o la respuesta a una consigna política. Como han podido ver, yo no afirmo sin pruebas. El dato de no tener geolocalizaciones, fiscal, está en la carpeta de investigación que ustedes mismos consignaron. Para este fiscal, hace menos grave el delito del que fui víctima porque no me mataron. Y las secuelas que vivo
y el sentirme en riesgo cada segundo de mi día y la sensación de vulnerabilidad, ¿esos no son daños? Yo no le deseo a nadie, mucho menos a alguien de su familia que disparen contra él o contra ella. El miedo se convierte en sufrimiento. ¿Pero a ustedes qué les va a importar? Aunque el fiscal lo afirme, yo no estoy defendiendo a nadie. Pero rechazo enterarme de la investigación por redes sociales. Rechazo que el fiscal comunique lo que le han encargado decir y no la información del caso. Ustedes son responsables de investigar y de procurar los derechos de las víctimas. No están ahí para revictimizarnos por exigir nuestros derechos. Si al margen de la ley nunca hará nada, yo me pregunto si enjuiciar mediáticamente a una víctima sin pruebas es actuar al margen de la ley. Me pregunto si omitir información y mentir para generar percepciones políticas es actuar al margen de la ley. Sin lugar a dudas nadie les cree. Yo sí llevo años defendiendo cosas que ustedes pisotean todos los días. El debido proceso, la independencia de los poderes, la transparencia y sobre todo el acceso a la justicia que no tienen miles de mujeres en esta ciudad porque usted está ocupado haciendo política.